Bueno, voy a cambiar porque quiero saludar a Osvaldo Anzo. ¿Te suena el apellido? Bueno, papá de Felipe, categoría 2007. Vino de Rauch, Felipe Anzo. Eh, y con él creo que había venido otro chico 2006. Mucho no se bancó la distancia, pero tiene una personalidad, evidentemente, Felipe. Yo sé que cuando lo trajeron para probar, le tiraron dos grandotes a la saga para ver la personalidad. Dijeron, este pibe, pero tan rápido, sí, tan rápido, a la pensión con el pibe. Y Osvaldo está en Rauch. Que se llega, ¿no?, por la ruta 226, no es ahí entre Tandil, Azul. ¿Cómo va, Osvaldo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un saludo grande para vos y para toda tu audiencia. Bueno, un gusto. ¿Cómo fue eso? Primero de que el pibe despegue, aunque no es tan lejos, no es que se fue a Europa, pero que con la familia el pibe despegue y se venga para Mar del Plata. Y bueno, ahí Feli tuvo sus comienzos acá en Rauch. Empezó de una escuelita acá de Rauch. Hizo todo lo que es escuelita y de tandilense acá, de Tandil, para Rauch, para Deportivo Rauch. Y bueno, después de una prueba que tuvo eh, de acá que hizo Deportivo Rauch, quedó seleccionado para ir a Aldo Civi de Mar del Plata. ¿Y cuándo fue eso? Y esto fue un año antes de la pandemia, o cerca ahí de la pandemia. Sí. Hicieron la prueba, bueno, quedó. Tenía que ir, creo que el chico de La Vega también estaba en esa prueba. Y justo tenían que ir a la pensión a quedarse unos días ahí, a probarse. Y bueno, justo cayó la pandemia, que no se pudo salir. Y bueno, el otro chico de La Vega creo que llegó, pero bueno, él no pudo viajar ese momento y bueno, después se cerró todo, que no se podía salir y ahí se complicó. Esa fue la primera citación. Después, por vuelta a la vida, volvió a caer Pipa Villar, y bueno, dijo, él se tiene que quedar acá. Así que fueron con otro chico, 2006 también, Joaquín Lisiaga. Son dos compañeros que son los dos que andaban muy bien. Y bueno, y quedaron ahí. Bueno, el otro chico no tuvo 2 semanas y no se halló al encierro, por ahí a otras cosas. Y bueno, y Felipe se bancó un montón de cosas, pero se animó y bueno, ahí está. 2007, para 19 años. Estamos hablando con Osvaldo Anzo, padre de Felipe. Vos jugabas, vos tenés un pantaloncito con el número 19, vos jugaste, jugás. Juego, intento jugar. Eh, pero sí, sí, le hacemos acá un rato al fútbol, veterano, un senior que juega acá para la ciudad de Rauch. Y justo, sí, un día que vino Felipe para estos lados, que nos invitaron, padre e hijo, y le hicimos un ratito de fútbol acá en Rauch, Bueno, con la número 19. la idea de charlar un poco con vos, Osvaldo, es esto, ¿no? Sobre todo para otros padres que dicen, ¿qué hago? ¿Lo dejo ir? ¿No lo dejo ir? Es duro. El alejarse de casa, la pasión por el fútbol, sabemos que no llega, que ahora Feli justo le tocó entrar de titular, de repente, hacer un gol, todavía no llegó a nada, porque viste cómo es el fútbol a veces de traicionero. ¿Cómo es eso de que el pibe se desarraigue y de una localidad casi como un pueblo como Rauch? Y no es fácil, ¿eh? Bueno, Feli ya a los 10 años, con varias pruebas que tuvo que venían acá a Rauch, estuvo recorriendo algunos lugares como San Lorenzo, River, algunos otros más. Bueno, él toda esa experiencia la vivió. No era que se quería quedar, pero bueno, fue tomando experiencia, pero todavía no era el momento que él quería quedarse porque era chico, un chico de acá de pueblo, muy familiero. Era la cuestión, el sueño de él siempre fue jugar al fútbol y él soñaba con llegar a jugar en primera. Y de a poquito fue tomando muchas experiencias hasta que, bueno, la última fue, y lo tomó, o sea, fue una experiencia que ya yo le dije, mirá, todos tenemos un trabajo, tomarlo como un laburo
para vos, es tu sueño. Y bueno, fue que lo tomó así, de a poquito fue creciendo. Yo siempre le preguntaba, digo, ¿cómo vas? ¿Vas bien? Sí, 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 la voy a seguir peleando, la voy a seguir peleando. Eh, Fueron pasando el tiempo, se hizo de muchos compañeros ahí en la pensión. En la pensión lo trataron espectacular, él es un chico muy dado y lo quieren todos. Y fue pasando el tiempo y se fue acostumbrando y hasta el día de hoy y después que pasó esto de la convocatoria a Primera División, fue todo muy, muy rápido, porque él de la categoría de él, cuando fue, que eran séptima división, al otro año pasó directamente a reserva. Y fue todo tan rápido al poquito tiempo, tuvo algunas convocatorias en primera, y cuando quiso acordar ya está en esta situación que fue algo muy loco. Fue muy loco. ¿Cómo te enteraste vos que jugaba nada menos que contra Racing? Y no me imagino cómo es estar en el cuerpo de un padre que el pibe entra contra Racing y hace un gol. Pero vayamos por parte. ¿Cómo te enteraste lo primero? Viajado a jugar con reserva a Buenos Aires con Vélez. Eh, Encima él juega todo el partido. Veníamos buscando que él tratara de jugar todos los minutos posibles para llegar a ritmo a lo que era Primera División. Claro. Justo ese momento jugó todo el partido, cancha lloviendo, sintético. Y cuando venía viajando en el micro a la tarde, a la noche, le mandaron un mensaje que tenía que al otro día entrenar con Primera. Fue el llamado de él, que, que habían entrenado con Primera y que habían dado bien. Eso fue el viernes y el sábado ya me manda un mensaje que habían dado muy bien en el entrenamiento, que había hablado con el técnico, que le había gustado y que lo más probable es que sea citado. Hasta ahí nunca le habían dicho que iba a ser titular, que iba a Mirá. estar citado. Bueno, ya la felicidad Sí, era impresionante de que estuviera citado y contra el rival que iba a jugar. claro. Ahí se te va un poco la señal. Es Osvaldo Anzo, el papá de Felipe, que debutó con Racing y hizo un gol. Recién arranca su carrera. Son dos pibes que tenés. Acá tenemos también una foto familiar con tu mujer. ¿Cómo está compuesta la familia? Los nombres, Osvaldo. Sí, sí, está la mamá Anabela Payo se llama. Después tiene un hermanito de 15 años, Joaquín, bueno, Felipe y yo. Esos son los cuatro integrantes de la familia. Bueno, ¿a qué te dedicas en Este, Rauch? ¿Cuál es tu...? yo trabajo en el campo, tengo maquinarias agrícolas y bueno, estamos en ese rubro. La mamá es maestra jardinera, eh, así que ese es más o menos el laburo nuestro. El laburo de ustedes. Nada, no sé, seguro que algo se me escapa, Turco, jámame para hablar con el papá de un pibe que recién arranca, pero arranca y digo, tiene una estrella por allí porque le dijo, jugá. El tipo jugó, tomó un rebote, estaba ahí, convirtió. Y a veces abre una puerta, sobre todo este primer gol, y va mostrando algo en cuanto a que con jugadores consagrados como los defensores de Racing, él se metió y no tiene temores, Turco. Sí, el gusto de saludarlo y felicitarlo, porque además tiene un valor familiar incalculable que nosotros no tenemos dimensión y que a la distancia probablemente cualquiera de los integrantes de la familia debe decir, esto no saben, lo que hemos luchado para que el pibe llegue a la primera y están tocando el cielo con las manos, en un contexto de muchas dificultades y muy adverso para el equipo. Entonces, por ahí no es lo mismo ser arquero, ser marcador central, estar en una posición donde el foco de los riesgos son aún más graves. Yo conozco algunos casos de futbolistas que han debutado y justo le ha tocado debutar en equipos que no andaban más o menos bien y perdieron mal y después, en consecuencia de lo colectivo, terminan pagando los platos rotos y después no vuelven nunca más a primera. Entonces, la pregunta, aparte de todo este contexto que hacía, era para decir si tuvieron miedo en algún momento por el momento del equipo. En verdad, miedo no, porque yo hablaba mucho con él, hablamos mucho, siempre lo sentí seguro, siempre con la idea
ya él había sido citado 2 veces y bueno, se quedó con esa espina de entrar. Primera, que tuviera el contacto con los jugadores de primera, con el técnico. Justo le tocó viajar a Tucumán, después bueno, estuvo con Huracán en el banco también, y ya vivió toda esa primera parte que sacó todos los nervios ahí, que son los primeros momentos de la primera división. Esto fue último la convocatoria y tirarlo a la cancha de titular fue algo, a mí me llenó el alma, porque va, la familia, porque sé lo que está luchando él para esto, pero lo noté muy tranquilo, la verdad que muy, muy, muy tranquilo, no, nunca lo noté nervioso. Sí, por ahí en la parte física, porque él después tiene que salir en el segundo tiempo, pues le pusieron los gemelos y los cuales a la miseria, pero bueno, era por todo lo que venía viviendo, lo que había jugado en la semana. Claro. Fuerte. Yo creo que le pasó un poco factura en la parte física. Después yo lo noté muy tranquilo y la verdad nosotros felices por él porque sé lo que... Osvaldo Anso, la mamá la bancó bien el hecho de, bueno, que el nene se vaya del nido a jugar al fútbol. Sí, porque él sí Siempre. que estaba seguro. Sí, los nervios de todo padre, pero bueno, nosotros estamos a 200 y pico kilómetros, tratamos de, bueno, las primeras semanas de viajar y estar un ratito con él, por lo menos él se desahogaba, lo traía, lo llevaba para que se distrajera. Fue pasando el tiempo hasta que dijo un momento, yo nada, ya está, yo quiero estar acá, y ya ahí lo noté preparado. Pero bueno, sí, los nervios de siempre tenerlo acá, allá después tenerlo a la distancia. Claro. Pero ya te digo, desde el lugar donde está en la pensión, hay mucha gente que lo trató muy bien, es un lugar espectacular. Por eso también él nunca se quiso venir porque se sintió muy a gusto ahí en el lugar. Está muy bien. Finalmente, ¿qué con los estudios? Viste que los padres le decimos, che, el fútbol no va a ser para toda la vida. ¿Qué pasa con el tema de los estudios de Felipe Anso? Y ahí logró, bueno, justo él cuando se va de acá, tenía que dar algunas materias que se quedaba, bueno, le quedaron varias materias para dar, pero bueno, ahí en ese momento le dijeron, tratá de dar la materia, pero eran muchas, no iba a poder darlas en poquitos días, así que bueno, él repitió quinto año Epa. porque decidió entrenar allá y bueno, no pudo dar las materias que tenía acá. Así que bueno, arrancó quinto año allá y sexto lo terminó ahí en Mar del Plata. Él ya lo terminó, tiene algunas materias para dar, pero... Y es lo que más le inculcaba. Yo digo, por lo menos el secundario quiero Claro, que lo terminara, claro. que era lo más importante, de ahí de la pensión, la que los atiende ahí, siempre lo siguió, que tratara de terminar el colegio. Él, esa parte medio que no le gusta Ja, ahí, y el colegio como que era su segundo, no quería saber mucho. claro. Pero bueno, la idea nuestra es que sea que termine el secundario, que era algo muy importante. Claro, y cuando los chicos entienden, Osvaldo, estamos hablando con Osvaldo Anso, papá de Felipe, que debutó contra Racing en Primera División, hizo el gol del el gol que hasta ese momento era triunfo. Cuando los chicos entienden que además estudiar les sirve para el fútbol porque interpretan las cosas de otra manera, no solo interpretan distinto el juego, aprenden a razonar, después aprenden a que si se le acerca un representante o un empresario, tienen más elementos. Los chicos cuando entiendan y además después estudiar de idioma por si tienen la chance de jugar en el exterior, cuando eso lo entiendan, me parece que va a haber que ir y bastante por ahí. Bueno, acá arranca la carrera de Felipe, así que vamos a ver a cómo sigue. ¿Algo más, Turco? Lo despedimos, Osvaldo. No, de pedirlo. Viste que a veces hasta es medio contraproducente generar demasiada Claro. presión mediática para un chico que recién asume la responsabilidad de, como decíamos, de un momento difícil, pudo convertir. Yo creo que es más su propia historia que la historia del equipo. Entonces, paralelamente hay que darle el tiempo de madurez que es lógico que lo necesite. Claro que sí. Bueno, Osvaldo, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 44. 44, bueno. Acá comienza algo lindo y que, como decías, hay que respaldar y hay que acompañar, fundamentalmente con la familia. Muchas gracias por este ratito, ¿eh? Bueno, Jorge, un gustazo y un saludo para toda ahí, Mar del Plata. Ah, pará, imagino esto, recorte, video, te habrás quedado, qué sé yo, hasta, espero, viendo desde Rauch goles de medianoche hasta tarde para ver el gol del pibe de nuevo, ¿no? ¿Eh? Fue algo soñado. Imagínate a nosotros que nos llegó esto y lo que debe ser a él. Hasta último momento yo le pregunté, digo, ¿estás bien? Pues ellos tienen psicólogo, tienen todo, pero Claro. a ver, si tenés algo para contar, confía en nosotros. No, si yo tengo algo para contar, se lo voy a contar primero a ustedes, pero hoy estoy feliz, estoy muy tranquilo y muy contento. Eso es lo que más me llamó de él, que la madurez que tuvo para Claro. estar en la cancha. Bueno, después del gol fue una locura y bueno, o sea, hasta lo último estuvimos mirando los videos, el celular explotó, en ese momento explotó. Claro. Pero bueno, espero que siga por ese camino y seguir aprendiendo, que es lo más importante. Saludos Osvaldo ahí a la familia, gracias, chao. Y ahí había un cortecito. Osvaldo Anso, papá de Felipe, una historia de vida como la de cualquier pibe, pero ya llegó a la primera división.